Diferencias entre mayas y aztecas, dos grandes culturas prehispánicas. A veces, al ver películas, series animadas o cómics hechos fuera de Latinoamérica, notamos que mezclan elementos de culturas prehispánicas como si fueran lo mismo. Por ejemplo, confundir a los mayas con los aztecas. Hasta los astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, tanto los mayas como los aztecas son culturas que florecieron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos sería como decir que los españoles y los alemanes son iguales solo porque viven en Europa y les gustan los embutidos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los mayas y los aztecas? Vamos a descubrirlo. Primero, hablemos de dónde y cuándo vivieron. Los mayas se establecieron en el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Mientras tanto, el imperio azteca o mexica abarcaba del Golfo de México al centro del país, aunque había algunas zonas de traslape entre ambas culturas. Además, su historia está separada por siglos. Los mayas ya habían fundado sus primeras ciudades hacia el 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma. Y aunque su civilización alcanzó su máximo esplendor en el período clásico, muchas de sus ciudades fueron abandonadas para el 950 después de Cristo. En cambio, los mexicas fundaron su imperio mucho después, en el siglo XIV, y lo expandieron hasta la llegada de los españoles en 1521. En resumen, mientras los mayas tuvieron miles de años de desarrollo, los mexicas lograron construir un imperio en pocos siglos. Otra diferencia importante está en sus creencias y dioses principales. Los mayas adoraban a dioses como Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Por otro lado, los mexicas, aunque también veneraban a Tlaloc y a Quetzalcóatl, tenían como deidad principal a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Esto refleja sus diferentes enfoques. Los mexicas eran un pueblo guerrero, mientras que los mayas destacaron más por su conexión con la astronomía y las matemáticas. Y hablando de idiomas, sus lenguas eran completamente distintas. Los mayas hablaban lenguas que aún sobreviven, como el celtal y el tzotzil, mientras que los mexicas hablaban náhuatl. De hecho, el náhuatl dejó una gran huella en el español. Palabras como coyote, tomate y chocolate vienen de este idioma. Ahora, veamos cómo se organizaban políticamente. Los mayas nunca tuvieron un imperio unificado. En lugar de eso, vivían en ciudades-estado gobernadas por sacerdotes, que a menudo comerciaban o guerreaban entre sí. Por su parte, los mexicas crearon un imperio centralizado, con Tenochtitlán como su capital, desde donde exigían tributos de las regiones conquistadas, como cosechas, artesanías y hasta jóvenes para sacrificios humanos. En cuanto a avances culturales, ambas civilizaciones fueron impresionantes, pero en aspectos distintos. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más avanzado de América, con símbolos que representaban ideas y sonidos. También inventaron el concepto del número cero, lo que les permitió hacer cálculos complejos para predecir movimientos astronómicos. Sus pirámides eran más altas que las de los mexicas, y lograron construir arcos y cúpulas para crear espacios interiores más amplios. Mientras tanto, los mexicas innovaron en la agricultura con las chinampas, sistemas flotantes de cultivo, y diseñaron avanzados sistemas de drenaje que dejaron impresionados a los españoles. Además, su meticulosa higiene personal fue algo que los europeos también admiraron. Finalmente, hablemos del fin de estas culturas. Cuando llegaron los españoles, los mexicas estaban en su apogeo. Sin embargo, los mayas ya habían abandonado sus grandes ciudades y vivían en pequeños reinos dispersos. Esto explica por qué los mexicas fueron derrotados rápidamente en 1521, mientras que conquistar a los mayas tomó casi 200 años más. De hecho, en 1761, el líder indígena Jacinto Canec encabezó una rebelión maya en Yucatán. Hoy en día, ambos pueblos siguen vivos a través de sus descendientes. Los mayas modernos, como los celtales y lacandones, aún hablan sus lenguas y mantienen muchas de sus tradiciones. Y los pueblos nahuas,
herederos de los mexicas, también conservan su cultura e idioma. Incluso palabras del náhuatl como coyote, tomate y chocolate siguen formando parte de nuestro día a día. Así que, la próxima vez que veas una película que no distingue entre mayas y mexicas, recuerda. Mexicas, un pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, una antigua civilización centroamericana con grandes avances en matemáticas y astronomía. Ambos dejaron un legado que sigue vivo en su gente y en su cultura.